el final del reinado babilónico y también el fin de Belsasar. Versículos del 7 al versículo 9. Rápido, ¿no? Léalas. Amén. Imagínense cómo usted ha ido a tronar huesos. ¿Cómo? Yo creo que le tronaban los huesos al rey. Se oía del temblor que sentía por lo que había acontecido. Estaba completamente turbado. Estaba enmudecido. Estaba ofreciendo todo lo mejor que tenía para poder encontrar la respuesta a lo que él estaba mirando que estaba sucediendo. Y como siempre se repite la historia, volvió a llamar nuevamente a los brujos, a los adivinos, a los gurús para que le ayudaran en esta situación, pero ¿qué sucedió? No pudieron otra vez. ¿Cuántas veces notamos que se repite eso en Babilonia? Ustedes lo han notado, me imagino, a través de la enseñanza. Nuevamente, sin la ayuda de Dios, los expertos gurús que fueron allí volvieron a fallar nuevamente. Mientras que Daniel, el hombre de Dios, no defraudó. Él inmediatamente se dio cuenta que era una sentencia que Dios estaba enviándole a Belsasar, porque él le había advertido acerca de estos acontecimientos, pero se llenó de fiesta, se enfiestó, se llenó de euforia y comenzó a hacer lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios. Así que volvieron a fallar nuevamente, y la intención era ofrecer lo mejor que tenía. Yo me imagino que usted sabe que cuando él ofreció el tercero de su reinado, quiere decir que vendría a ser como el tercero en el reinado en el que él estaba desempeñando. El número 1 fue Nabucodonosor, el número 2 fue Belsasar, y ahora estaba ofreciendo el tercer reinado. En otras palabras, quería que formara el que le diera la respuesta, la tercera parte de la dinastía de Nabucodonosor. Y en esto voy a entrar un poquito más a detalle más adelantito. Así que vamos en el capítulo 5, vamos a leer versículo 10 al versículo 12, donde dice, listo hermana, otra vez, léalo usted, 10, 11 y 12. La interpretación, amén. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? Como que entró alguien que tenía calma, que sabía perfectamente que lo que estaba pasando tenía una gran consecuencia. Entró la reina. Pero si ustedes notan algo aquí, que la reina que entró naturalmente que no era la esposa de Belsasar, porque él tenía fiesta con mujeres y con concubinas. Sus
De hecho, la Biblia dice que eran sus mujeres y sus concubinas, pero nunca dice que él haya tenido una esposa como reina. ¿Quién es la reina que entró y le dijo lo que estaba sucediendo? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a tratar un poquito. Y haciendo por supuesto una investigación profunda acerca de esto, porque esto yo me imagino que les va a caer un poco de sorpresa, ¿ok? Prepárense, agárrense de la silla. Uh-huh. Ya había fallecido Nabucodonosor para ese entonces, pero por lo que yo pude entender y lo que yo pude encontrar, la reina es posible que se trate de la viuda justamente de Nabucodonosor, o también, por lo que yo pude darme cuenta, puede ser que haya sido una hija de Nabucodonosor. No se me adelante. Mire, ¿por qué digo esto? Que era muy probable que se tratara, si es que no estaba en ese momento en Babilonia la esposa de Nabucodonosor, si es que vivía, es muy probable que se tratara de una de las hijas de Nabucodonosor. Si esto último parece que se trata, o más bien que se trataba de la esposa, óigame ustedes muy bien, de Nabonido. Nabonido, ese sí perteneció al reinado de Babilonia. Este Nabonido reinó al lado de Belsasar. Escuche bien esto, ¿ok? Entonces Nabonido era el que se podía ver, se puede entender que él es el que justamente ocupaba el tercer lugar en el reinado de Nabucodonosor. Ese es justamente el lugar que le ofreció ¿a quién? A Daniel. Ella, mande. Por eso es que aquí es donde está el secreto. Yo sé que ustedes, por eso le decía, agárrese de la silla, porque históricamente le voy a mostrar algo importante. Nabonido realmente perteneció al reino de Babilonia, no siendo ni perteneciendo al linaje de Nabucodonosor. Aquí es donde vamos a tratar de entender esto. Belsasar era el primogénito de Nabonido y compartió con su padre hasta el derrocamiento ante los persas. Nabonido babilonio era un usurpador del trono, en realidad no le pertenecía, ni tampoco pertenecía a la dinastía de Nabopolassar. ¿Quién era Nabopolassar? El padre de Nabucodonosor. Pero vamos a abreviarlo, ¿no? Vamos a decir el papá de Nabu para que sea más rápido, porque están muy largos los nombres. Al parecer se casó con una hija de Nabu. Nabo se casó con una hija de Nabu. O sea, ya los confundí, ¿verdad? Por querer abreviar. Nabonido se casó con una hija de Nabucodonosor para buscar la forma de afianzar su reinado. Esa era la razón por la que sucedió esto. A lo mejor ustedes tenían la idea de que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, pero históricamente está comprobado que no era hijo de Nabucodonosor. Aunque la Biblia dice, pero en realidad cuando dice el Dios cuando dice tu padre, realmente no es que necesariamente se tratara de su papá, sino de la dinastía de los hijos de Nabucodonosor o de Nabopolassar.
Que Belsasar fuera rey de Babilonia bajo su padre Nabonido explica las intrigas y las palabras de Belsasar al ofrecer, óigame bien, que al que le interpretara la escritura en la pared sería el tercer señor en el reino de Babilonia. Así que él no podía ofrecer el segundo lugar del reino. ¿Por qué? Porque él pertenecía al segundo. O sea, él mismo pertenecía, o él mismo tenía ese puesto. Por eso le iba a dar el puesto que estaba vacante, que era el tercero del reino de Babilonia. No podía ofrecer el segundo. ¿Por qué? Porque él lo tenía, ese puesto. Ahora, yo sé que ustedes tienen un teléfono en su mano. Nada más busque usted quién era el padre de Nabonido, y ahí tienen ustedes toda la respuesta de lo que les estoy diciendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque aquí explica perfectamente que se trataba de una dinastía. Por eso cuando le decía tu padre, pudiéramos decir que se emplea en el mismo sentido del abuelo. Esa es la razón por la que probablemente ustedes estén un poco, bueno, pero ¿qué pasó? Pero en realidad ustedes se van a dar cuenta que esto que yo les estoy diciendo está en base a una investigación y una búsqueda por tratar de comprender realmente la dinastía de Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor. Si ustedes van a encontrar rápidamente, ahí donde ustedes abran la página, que se trata del babilonio que significa Nabo, deidad, que era un dios de Babilonia. Último monarca supremo del imperio babilonio, padre de Belsasar. Según los contextos o los conformes, se cree que gobernó 17 años más o menos, en el 556-539 antes de Cristo. Ahora, que se quedaron muy serios, nos estará diciendo la verdad. Fíjese que yo también me quedé sorprendido, no lo podía entender, porque la Biblia dice que era supuestamente era hijo de Nabucodonosor, pero muy probablemente la reina que entró era su propia madre y le llamó la atención por lo que estaba haciendo, según lo entendemos por la historia. Se pudo encontrar realmente material suficiente para poder considerar que esto es de esta forma, como yo se los estoy diciendo. En la parte última dice que un historiador griego habló de estos acontecimientos ocurridos, hablando desde el tiempo en que Nabucodonosor comenzó a reinar sobre Babilonia. Y luego hay un libro que se llama Nabonidus en Belsahar, que es Belsasar, donde dice y se cree en esta hipótesis de que Nicrotis era hija de Nabucodonosor, de modo que Nabonido era yerno de Nabucodonosor. O sea, la hija se llamaba Nicrotis. Y si ustedes encuentran algo que sea lo contrario, pues entonces me avisa para yo también aprender con usted. Pero esto fue lo que yo pude encontrar. Y por eso es que yo mismo me quedé sorprendido. Pero en realidad cuando habla del padre, de su padre, está hablando de la dinastía, de su abuelo. Está hablando de que realmente está tratándose de la dinastía de Nabucodonosor. Así que la ascensión de Nabonido al trono ocurrió después del asesinato de Lavash Marduk. No obstante, el que en una de sus inscripciones Nabonido se refiere a sí mismo como el poderoso delgado de Nabucodonosor. Así que está claramente entendido que realmente se trata, óigame bien, de un nieto de Nabucodonosor cuando se habla de Belsasar.
Así que tienen una pregunta o algo que decir al respecto, porque esto es algo importante que ustedes entiendan. ¿Si encontraron algo de información? ¿No? ¿O no miraron nada? ¿O nadie abrió la página? ¿No? Sí, de hecho hasta se cree que los reyes persas no eran realmente sus nombres. Darío realmente, según la historia, no se llamaba Darío, el rey Darío, el que después sucedió en el reinado en Babilonia. Entonces se utilizaba mucho ese sistema entre ellos. Ahora, Nabonido realmente él reinó lejos de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque no pertenecía a la dinastía de Nabucodonosor. En otras palabras, su hijo era el que daba la cara en el reinado porque él pertenecía más a la dinastía de Nabucodonosor que él. Por eso no se habla no se habla de él en la Biblia, porque él estaba lejos, estaba como quien dicen, él sabía perfectamente que no pertenecía a la descendencia de Nabucodonosor y por eso reinaba lejos, allá en lo, ¿cómo pudiéramos decir? En lo oscuro, donde no se sabía de él. Y sin embargo, el que daba la cara en el reinado era su hijo. Y cuando sucedió esto, él ya había muerto. Era como, por ejemplo, Meda y Persa, Darío y ¿cuál era el otro rey? También ellos reinaban cuando empezaron el reinado en Babilonia. O sea que eran dos reinos, pero que pertenecían a una sola nación, que en el caso sería Babilonia. Por eso yo les voy a pedir que si ustedes pueden encontrar algo diferente a esto, ustedes durante esta semana traten por todos los medios de buscar información y van a ver que hasta donde yo pude darme cuenta, esta es lo que yo pude mirar, es lo que pude encontrar. Por eso es que cuando dice reina, como que se trataba de alguien superior, una reina. ¿Sabe por qué se nota que realmente cuando entró y habló con Belsasar y le dijo estas palabras, se puede notar que le muestra respeto? Le muestra respeto, no se le alebresta ni le dice, pues yo soy el que mando, no. Fíjese bien que cuando ella entró le dijo, ¿qué estás haciendo ahí todo pálido? Las rodillas te truenan los huesos, cuando tú sabes dónde está la respuesta para lo que tú estás buscando. Y dice que la escuchó perfectamente. ¿Por qué? Porque se nota que se trataba de alguien que tenía superioridad y tuvo que tener respeto cuando llegó y le dijo lo que tenía que hacer para poder encontrar la respuesta a lo que estaba buscando. Amén. Uh-huh. Sí, por eso le decía que padre se emplea en el mismo sentido de abuelo, en lo que es en ese sentido. El Dios de tus padres, ¿se recuerda cuando los israelitas hablaban también el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Naturalmente que se refería a una descendencia. Y realmente yo sé que a lo mejor ustedes están en ¿qué es lo que pasó aquí? ¿No será que la Biblia está mintiendo? No. Lo que pasa es que cuando se emplea esta palabra padre, también se puede entender en ese sentido, que se refiere a su abuelo, como lo dice en el versículo que es versículo 18, también dice eso, ¿no? Luego el rey se fue al palacio y se acostó y ayunó. ¿Dónde es el versículo 18?
¿dónde está? Oh, perdón, estaba en otro lado yo. Versículo 18. Dice: el Altísimo Dios, oh rey Nabucodonosor, tu padre, el reino y grandeza, la gloria y la majestad. Fíjese que se refiere a Nabucodonosor como su padre. Pero en realidad usted va a encontrar históricamente esto que yo le estoy mostrando. Y realmente créame que está, no sé ustedes cómo se sientan, pero yo pude darme cuenta que sí se trata de un rey que no era legítimo, cuando hablo naturalmente del padre de Belsasar. Era un rey ilegítimo porque no pertenecía a la dinastía. Lo único que hizo es que se casó con su hija para afianzar su reinado, y por eso lo hizo lejos, fue retirado. No estaba junto en un reinado junto con su hijo, sino que estaba como nada más a la par de su hijo para reinar sobre Babilonia. Busquen información, a ver. Lo que sucedió. Lo demás es historia, pues. Lo demás es historia, tiene razón. Por eso es que si realmente el sentido de esto, lo único que estamos haciendo es agarrar un contexto histórico de quién era la dinastía. Pero el hecho ahí está, efectivamente, lo que realmente sucedió. Versículo 13 al 15, donde dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que en ti está el espíritu de los dioses santos en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Entonces, por eso es que le decía que ese término se emplea también cuando se refiere a los padres, a los abuelos. Ahora, otra de las razones por las que yo me doy cuenta que menciona a Nabucodonosor como su padre es porque realmente Babilonia y todos los que estaban bajo el reinado de Belsasar tenían que entender que Nabonido no pertenecía a la descendencia de Nabucodonosor. Probablemente él se presentaba de esta manera y hablaba de esta manera delante de sus magistrados, de sus jueces, de sus poderosos que estaban juntamente con él. Yo creo que él cuidaba mucho esa parte para que los que estaban bajo su reinado en Babilonia no tuvieran duda de quién era él. Probablemente si se presentaba él de esa manera, se afianzaba mejor su reinado y la gente confiaría más en él. Es una suposición mía, no crea que eso lo dice la historia ni lo dice nadie. Simplemente siento que esa era la intención, de afianzar el reinado y que la gente confiara en ellos. Pero históricamente podemos notar todo lo que ustedes han escuchado y no van a encontrar otra información distinta. Eso es lo que ustedes van a ver si buscan la historia. Del versículo 16 al versículo 24 dice: yo pues, nomás que yo tengo la versión del 60, ¿ok? Si ustedes miran que se viene un poquito diferente, ustedes van a notar eso. Versículo 16: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Se fija cómo insiste en darle el tercer lugar del reinado? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él.
A quien quería mataba, y a quien quería darle vida daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, que fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias